Buenas noches, mi nombre es Isabel Fajardo del curso Base de Datos Avanzados, mi número del grupo 10, con el fin de sustentar lo que se vio durante el periodo académico. Entonces, tenemos como primera medida como un resumen que se hizo de lo que se vio durante el periodo. En este informe, pues corresponde a lo que se vio durante las cuatro fases del periodo académico, fase uno, fase 2, fase 3 y fase 4. Y durante estas fases se vio todo lo que tuvo que ver o referente a las consultas con el lenguaje estructurado SQL y con el lenguaje de procedimientos PLSQL y la seguridad en las bases de datos. Todo esto haciendo uso del lenguaje de control que puede garantizar la disponibilidad, confidencialidad y además la integridad de la información que se almacena en las bases de datos. Bueno, como palabras claves tenemos base de datos, consultas, entidades, inserciones, información, procedimientos, SQL, tablas, triggers. Bueno, para empezar, en este artículo se pretendió o se pretende evidenciar los diferentes temas que fueron vistos durante el periodo 1601. En él se describía de manera puntual cada aspecto que fue tratado durante las fases, las actividades realizadas, las herramientas en que se iba a guardar la información, y también podemos destacar en esto podemos destacar productos y personas, que es lo que se puede guardar en bases de datos. Información sobre esto. Las bases de datos las utilizan mayormente las grandes organizaciones, empresas grandes, para poder almacenar toda la información. Puede ser sobre clientes. Por eso es de vital importancia la seguridad que tenga la base de datos, para que esa información no se vaya a perder, no vaya a ser secuestrada o alterada, que tengan un grado de confidencialidad, que es entre los pilares de las bases de datos para guardar la información. En primera medida, pues lo primero que se hizo fue un proyecto para la UNAD, que se nos dio el tema de la universidad, que se debía crear una base de datos para que pudiera almacenar información sobre los eventos académicos, el, donde pudiera almacenar el programa, la escuela, fecha de inicio, fecha de finalización, hora de inicio, hora de apertura, hora de cierre. También debía organizar información sobre organizadores, sobre invitados. Entre la información de los invitados se podía guardar, por ejemplo, teléfono, correo, esos datos personales, sexo. Y bueno, ya en esa primera fase hicimos el proceso para identificar las diferentes entidades. Identificamos las entidades y aparte también los atributos y restricciones de cada entidad. En esta imagen aquí tenemos la identificación de una entidad y ahí se le colocaron los atributos de manera ordenada. También se estableció una matriz de relaciones. Bueno, para la segunda fase ya se tenía con esos datos que se obtuvieron en la primera fase, que fueron de las entidades, de esas entidades. Elegimos que la primera actividad había sido individual, la segunda ya fue grupal, entonces elegimos las entidades y se le hizo la normalización de la base de datos. Se hizo un diagrama donde se le colocaban los atributos
y también se hizo la normalización. Después de haber hecho esta normalización, entonces se procedió a hacer el diagrama lógico para donde se le colocaba que si era de tipo char, si era de tipo entero, y ya teniendo ese diagrama, pues se procedía a hacer la base de datos en Oracle Apes. Vemos la imagen de la creación de una tabla en Oracle Apes. El tercer resultado ya sería la tercera fase. Aquí se investigó sobre lo que fue el lenguaje PL/SQL y la diferencia entre el lenguaje PL y SQL. También se investigó sobre qué son activadores, procedimientos, almacenados, cursores, su importancia, su uso para complementar y llevar a la práctica los conocimientos adquiridos a través de las lecturas propuestas. Realizamos 5 codificaciones cada estudiante en el entorno de Oracle Apes, y aquí en esta imagen, como podemos apreciar, tenemos la creación de un cursor. Para la cuarta fase procedimos a hacer el componente práctico. En esta fase también se vio sobre la información sobre la administración de seguridad de la base de datos, todo lo que fue las políticas para la seguridad en la base de datos. Todo esto está centrado en lo que son los 3 pilares de las bases de datos, que sí, como ya se dijo antes, son la fiabilidad, la confiabilidad. Para mantener, una de las formas de mantener segura las bases de datos es, en lugar de usar contraseñas, utilizar claves. Y también se debe tener muy en cuenta, o sea, qué personas son las que tienen acceso a estas bases de datos. Y que en la imagen podemos observar que se creó una imagen más grande para que se pueda observar la creación de una tablespace en SQL Developer. En ella también para esta fase se hicieron diferentes consultas, se le otorgaron privilegios a un usuario, bueno, la formulación del problema todo debió girar pues en sí en lo que tiene que ver con bases de datos. Entre ellas tenemos los programas como los que son SQL Developer y el uso de estos programas, Oracle Apple y Oracle Cloud, que es para manejo de bases de datos para poder ingresar información. Para realizar procedimientos almacenados, trigger, cursores, se utilizan con los respectivos códigos. El objetivo general fue el aprendizaje de todo lo relacionado y los pasos que se sigan a la hora de crear y manejar bases de datos. Y los objetivos específicos, entre algunos se pueden destacar: definir entidades, normalizar datos, creación de tablas, procedimientos, realizar investigación y profundización en las preguntas propuestas, afianzar y adquirir conocimientos nuevos por medio de prácticas. El empleo de un método de estudio pues es para poder
estudiar, pues se utilizó investigación en diferentes plataformas, Google, YouTube, en páginas relacionadas, en el espacio de aprendizaje que se nos asignaron y nos dejaron los temas. Y como última venida también quería pues darle las gracias al tutor por el tiempo que nos dedicó, por el compartir sus conocimientos, por la pronta realimentación que nos dio, y también para los compañeros también por la ayuda, que en muchos casos y todos fueron muy colaborativos. Muchas gracias.